Eh, Eugenio Semino, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Bueno, de igual modo, Eugenio, bueno, el propósito nuestro de mantener esta conversación en el día de hoy tiene que ver claramente con un planteo que ustedes están haciendo, que tiene que ver justamente con la cuestión de el ingreso de los jubilados, ¿no? Pedir un porcentaje de aumento que lleve a lo que el jubilado percibe en una representación real de las necesidades que se tienen hoy. Contanos un poco. Sí, mira, tal cual lo señalás, ya desde hace años y tuviste la amabilidad de tratar el tema a través del tiempo, los jubilados vienen perdiendo poder adquisitivo de su haber, eh, ya más allá de las administraciones en forma Ujú. consecutiva. Hemos llegado a este punto donde el sector, 8,5 millones de argentinos prácticamente, Ujú. están viviendo una verdadera crisis humanitaria. Ya no da para más la situación. Un 80% de ellos perciben 43.000 pesos de haber, 50.000 pesos de bolsillo, con un bono misérrimo que realmente no cubre un tercio de su canasta de necesidades básicas, la última que hemos conocido en octubre, con gasto de vivienda de 150.000 pesos, 151.000 pesos. Pero lo más llamativo Ujú. es que a pesar de esto que es obvio, porque a esto hay que agregar lo que también hemos hablado muchas veces, que el sistema de salud no le está dando cobertura, refiero a PAMI y las obras sociales, Sí, sí, sí. el haber en este año se ha desmoronado aún más respecto al proceso inflacionario que todos conocemos y estamos sufriendo. En términos de reajustes que han tenido durante el año por ley de Ujú. movilidad, el 12,3% en marzo, el 15% en junio, el 15,56% en septiembre, da un acumulado que hacia el mes de diciembre van a estar en 49%. Lo que se prevé por ley de movilidad para ese mes es, conforme los números que ya están apareciendo, en el mejor de los casos alrededor del 18%, por lo cual van a estar en un 65-70% de reajuste total, teniendo en cuenta que el siguiente reajuste después es en marzo. Claro. Bueno, hoy el Banco Central proyecta la inflación al 100% y los distintos gremios Ujú. están negociando su pauta en paritarias sobre el 100% y tomamos el 107% porque fue el primero que traspuso ese terrible límite que es Camioneros, que es el 107%. Obviamente, vos fijate que aún llegando a esta suma a este porcentaje implicaría que las jubilaciones puedan llegar alrededor las mínimas de 67, 70.000 pesos. Claro. Todavía no cubren con eso la mitad de la canasta, pero de no ser así, tan siquiera pueden sobrevivir. Esto Ujú. va de suyo. La política no se encarga de este tema. No, yo sigo muy poco el tema político porque bueno, no es mi experticia, eso es, Ujú. me parece bastante primitivo todo lo que se discute. Hay más Ujú. peleas de peluquería que sobre esta cuestión. Así que hago un llamamiento porque inclusive, Jacobo, Sí. eh, te comento otra cosa que ha pasado inobservada, pero que
marca cuál es la tendencia de quienes administran el Estado o cuál es la decisión de quienes administran el Estado, que es el edadismo, ¿no? Es la fuerte discriminación sobre los adultos mayores, la fuerte discriminación de un sector de nuestra sociedad por la edad. Claro. Y esto quedó expresado, materializado en la última resolución del ministro Sergio Massa, en términos de este llamado IFE para indigentes, para adultos indigentes que no están realmente ya con dificultades hasta para comer. Sí, claro. Bueno, en esa resolución se ha establecido que esa ayuda es para adultos hasta 64 años. La OMS ha determinado que las tres formas más extendidas y bochornosas de discriminación en el mundo son el racismo, el sexismo y el edadismo. Y fíjate que esta resolución a la cual estoy haciendo mención del Ministerio de Economía, que en realidad es del Poder Ejecutivo Nacional, sí, claro. Presidente de la Nación, vicepresidente, y ministro, lo dice expresamente en un documento oficial. Imagínate, Jacobo, imagínense los oyentes, que en lugar de decir que estaban excluidos los mayores de 64 años, hubiera dicho que solo correspondía la ayuda a personas blancas o que solo hubiera correspondido la ayuda a hombres. Seguramente las reacciones hubiesen surgido y correctamente de todas partes. Sin embargo, se excluye a los adultos mayores, a nosotros los viejos, y no hay una sola voz que haya mencionado el tema. Por eso lo único que vamos a hacer y que podemos hacer para tratar de amplificar esto que te estoy comentando, que por otra parte no va a tener un efecto práctico en la vida de los adultos mayores en la Argentina, vamos a denunciar al ministro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por discriminación directamente. Claro, ahora es increíble el modo en que las personas son utilizadas, ¿no? Yo lo he mencionado aquí contigo y lo menciono permanentemente. Durante los pasados 4 años de gobierno, me refiero a los de Macri, ¿no? Para que quede claro, porque ya estamos en el tercero de este malhadado gobierno. Acá por lo menos por semana había 6, 7 llamados. El llamado era más o menos así, el mensaje era: señor Jacobo, la voz siempre era muy doliente. Por favor, los jubilados nos estamos muriendo de hambre, ayúdenos a que hagan algo por nosotros, ¿no? Cambió el gobierno y no hubo más llamados. Lo cual a mí siempre me dejó en claro que había una estructura política atrás de los llamados y que eso tenía todo un objetivo. Lo curioso de esto es que el tema ha sido silenciado de tal modo que, salvo tu voz, oportunamente, no hay otras voces. No hay más centros de jubilados que opinen, y eso que Luana Wolnovich está en el medio de un escándalo por centros de jubilados ficcionales que son desvíos de dinero para la cámpora, que está judicializado. Es muy curioso eso, ¿no? Es como que hubiera, además del abatimiento general, un silenciamiento ominoso de todo el reclamo. Sí, y lo hubo también en el tratamiento del presupuesto, Jacobo. Sí, ¿Sabes qué pasa? Mira, estamos hablando de lo que nadie quiere hablar en el sistema político, porque estamos hablando de los negocios de la enfermedad, por ejemplo, respecto al PAMI. Sin duda. De los negocios de la industria del medicamento, de cómo financia desde siempre campañas políticas, y bueno, cuando uno abre el bolsillo tiene que cerrar la boca, y a eso estamos asistiendo. Y lo otro, te digo, lo que hacen los funcionarios hoy es un acting, hacen como que el INDEC dice hay 5 millones de indigentes, y dice, bueno, nos vamos a ayudar en una ayuda especial, y dan 2 millones de IFE, vale decir que hay 3 millones de indigentes que los han condenado a morir de hambre. Sí. Es decir, pero eso pasó. Es decir, son simples anuncios
para tapar. ¿Y sabéis qué va a pasar a fin de año, cuando los jubilados están perdiendo 20, 30 puntos respecto a la inflación de este año? Una vez más, los que se quejaban de la pérdida que había tenido los jubilados del presidente cuando lloriqueaba y decía que iba a vender las LIC del 20% en 18 y 19 respecto a la inflación, para resolverlo, lo que va a aparecer es un nuevo bono consuelo. Mirá lo que pasó con este bono de 7.000 pesos, claro, que fue el primer anuncio de cuando Massa todavía se consideraba superministro en el mes de julio. Esos 7.000 pesos hoy son 230 pesos por día. El jubilado no puede comprar el yogur de 220 gramos, no puede comprar dos paquetes de figuritas para su nieto. Pero lo que valen son los anuncios, no la vida de la gente. Están deshumanizados. Por eso hablo de crisis humanitaria, sí, claro. Y de la impudicia de quienes hoy gobiernan la Argentina, ¿no? Sí, pero vos sabés que en líneas generales, vos hablaste del tema del negocio. Esto es una cosa atroz, ¿no? Es decir, alrededor de los jubilados, en algún momento todos teniendo vida lo serán, se ha construido un esquema de negocio. Es decir, hay un negocio financiero fenomenal que lo manejan tres o cuatro bancos, ¿no? Digamos, con una compañía. Que los estafan directamente, sí, sí, tengo sí, pilas de denuncias. Sí, es una cosa escandalosa en todo sentido y humanamente atroz, ¿no? Pero te quería tirar un tema que quizás no es para desarrollarlo ahora, en otra conversación en próximos días. En un informe que se publica hoy al respecto de la cuestión de los femicidios ocurridos en el mes de octubre, aparece como un dato que adquiere su propia relevancia. Dice, 4 asesinatos de mujeres mayores de 60 años ocurridos entre el 17 y el 25 de octubre en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Neuquén. Olga Herrera, asesinada a puñaladas por su expareja Daniel Barrera, de 71 años, ella 63, él 71. Un hombre de 83 mató de un balazo a su esposa de 77 en Neuquén para posteriormente quitarse la vida. En Olavarría, un caballero tocayo mío, José Luis Lescano, 72 años, se le quitó la vida a su expareja Susana Seid, de 60, y se quitó la vida a él. Y finalmente, en este récord espantoso y triste, una mujer de 71 años le quitaron la vida a puñaladas en Carcarañá por su esposo, quien en horas posteriores fue encontrado sin vida flotando en el río. Esto ya es un nivel de locura fenomenal. Me parece que es la punta de un iceberg, de un epifenómeno nuevo, ¿no? Sí, que hay que observarlo. Mira, solo para completar lo que decís vos, decía Durkheim, uno de los padres de la sociología, que el hecho criminal lo que muestra no es la crueldad en sí mismo de ese hecho, sino algo que está pasando mucho más grave en toda la sociedad. Es decir, es el emergente de una sociedad que se está rompiendo, que tiene sus vínculos cortados, que la comunicación simbólica, el propio lenguaje, dejó de tener sentido, y cuando esto ocurre se encuentran los cuerpos. Sí, es un horror lo que está pasando. Lo dejo como un pendiente, porque bueno, estás en una posición excepcional para poder desarrollar este tema. Te agradezco enormemente el tiempo y como siempre la ilustración que nos dedicas. Gracias, muy amable. El agradecido soy yo, un fuerte abrazo. Bueno, a quien escucharon es el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino. Estamos hablando de todo esto.